Muy buenos días, estimados participantes. A nombre del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación IETSI Salud, les damos la más cordial bienvenida al curso de herramientas para implementar guías de práctica clínica en el marco de la pandemia de la COVID-19. Este programa es desarrollado con la participación de expertos en la elaboración de guías de práctica clínica y médicos que participaron en la elaboración de la guía última de práctica clínica en el manejo de la COVID-19. Nuevamente, el día de hoy tenemos la oportunidad de contar con la participación de la doctora Rosa Luz López Martínez, quien es médico especialista en medicina intensiva, coordinadora de UCI, trasplante del Departamento de Cuidados Críticos del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Salud, vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, docente de pre y posgrado. Asimismo, los temas a tratar el día de hoy son monitorización de la ventilación mecánica, aplicación de recomendaciones según severidad y o criticidad, seguridad en ventilación mecánica, soporte hemodinámico en pacientes con COVID-19, fluidoterapia, rehabilitación respiratoria. Muy buenos días, doctora. Bienvenida y muchas gracias por su participación. Buenos días. Bueno, vamos hoy día a la segunda clase del día de hoy. Y vamos a hacer hoy día, creo que ayer fue bastante extenuante, las 2 horas, creo que hoy día vamos a introducir una pausa más o menos a la mitad de la presentación. Bueno, vuelvo a presentarme. Yo soy médico especialista en cuidado intensivo y jefe de servicio actualmente de la UCI y la UCI COVID del Hospital Almenara. He sido 20 años coordinadora de trasplante y soy miembro activo de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva con intereses especiales en hemodinámica, infectología crítica, donación y trasplante. Soy miembro activo e instructora de la Sociedad de Medicina Crítica Americana en los cursos de Fundamental Critical Care Support y el Fundamental Disaster y también el Multiprofessional Critical Care Review. Soy también miembro de ASPETEN, instructora de TNT de FELAMPE. No tengo ningún conflicto de intereses que declarar, es el hospital donde laboramos. Y vamos a ver entonces ahora los objetivos para esta segunda charla del día de hoy con respecto a la guía de práctica clínica. Tenemos hoy dentro del temario menos recomendaciones de la guía para poder explayar, pero sí es importante que establezcamos, como decíamos, el fondo correcto desde el punto de vista académico-metodológico para entenderlo. Hay que reconocer los elementos de monitorización de la ventilación mecánica en cuanto a valores numéricos, curvas y otros más, identificar las complicaciones de la ventilación mecánica, las medidas de prevención de la misma, identificar los mecanismos de compromiso hemodinámico en COVID-19 y su correcto manejo. Y en la última parte estaba marcado como manejo de la rehabilitación, pero cuando marcamos como manejo de la rehabilitación, en realidad el término se queda bastante corto para una realidad que hemos empezado a cambiar en COVID y que pretendemos que se pueda cambiar en forma permanente para bien de todos los pacientes y que es la intervención kinésica o la intervención de fisioterapia en el paciente crítico en ventilación mecánica desde antes, durante y después y su importancia en la recuperación post-COVID y en general después de alguna actividad, después de alguna enfermedad crítica. Entonces vamos a empezar con la primera parte con respecto a lo que es la monitorización de la ventilación mecánica. Hay que establecer que el término monitorización implica lo que es el seguimiento minuto a minuto de determinadas variables. Es diferente en hablar de monitorización de acuerdo a los diferentes contextos en los cuales tenemos, porque algunos de los elementos no siempre están disponibles. Por lo tanto, hemos tratado de insistir en los elementos que todos tienen con más facilidad. Hay algunos requisitos que necesita una monitorización en general, no solamente de la ventilación mecánica. Uno de ellos es la exactitud, la reproductibilidad, la alta resolución y la precisión. La exactitud significa que la medida que tenemos tiene que ser lo más posible cercana a la realidad y reflejar un estado del paciente que nosotros estamos buscando.
La reproductibilidad quiere decir que independientemente del operador, nosotros podemos reproducir el resultado de la monitorización para poder establecer comparaciones en el tiempo y en los diferentes momentos durante la atención del paciente. La alta resolución quiere decir que nosotros tenemos que tener estos valores dentro de un rango determinado que establezca que esto es preciso y exacto. La precisión implica también que estos valores pueden encontrarse dentro, es un término que está acuñado muy cercano a lo que es la reproductibilidad con la exactitud. Entonces, una medida de monitorización tiene que ser exacta, cercana a la realidad, reproducible, todos la pueden tener, alta resolución, con mínimas variaciones dentro de las unidades medida que tiene, y precisa por cuanto tiene que juntar estas condiciones, sobre todo lo que es la exactitud y la resolución y la reproducibilidad. Entonces, cuando hablamos de la monitorización de la ventilación mecánica, hay que entender que estamos hablando en la parte respiratoria específicamente de una serie de elementos que vamos a ver. Uno de ellos es la oximetría de pulso, ¿no?, que es el más conocido por todos, la capnografía, la gasometría arterial, la mecánica ventilatoria en cuanto a sus valores numéricos, la mecánica ventilatoria en cuanto a las curvas y bucles, que en realidad es todo un capítulo de lo que es la ventilación mecánica, en la que tratamos nosotros de establecer el conocimiento de cómo atender solamente por una mirada, un look at a glance de la pantalla, en identificar las fallas y los ajustes necesarios en el ventilador para que el paciente tenga la mejor ventilación posible, ¿no? El otro de ellos es el ultrasonido, ¿no?, que lo usamos también en forma intermitente. Lo menciono acá porque sí es una herramienta que nosotros buscamos, pero que no es algo que tenemos con frecuencia. La tomografía pulmonar, las imágenes en general que nosotros tenemos que tener de los pacientes, y un elemento adicional del cual solamente hay uno dentro del país, pero que es sumamente rico, y que es la tomografía de impedancia. ¿Qué es la oximetría? Entonces, de todos estos puntos vamos a incidir en aquellos puntos en los que tiene la mayoría de todas las unidades, aquellos elementos que son más universalmente posibles de conseguir dentro de cada uno de las unidades. Como les decía ayer, la brecha tecnológica que tenemos dentro de las unidades tiene que acortarse. Para cuidados intensivos ha mejorado, no está todavía cerrada, pero sí es necesario que se acorte, porque cuidados intensivos en general es un gran laboratorio de fisiología y bioquímica, y por lo tanto sin instrumentación adecuada nosotros no podemos acceder a medidas adecuadas, ¿no? La oximetría de pulso. La oximetría es el estándar de monitorización porque es una medida rápida, no invasiva, al alcance de todos y con facilidad de aprendizaje en cuanto a su uso y su interpretación. El oxímetro de pulso es un instrumento que utiliza un rayo infrarrojo y que combina dos tipos de tecnología. Una es la espectrometría, es decir, vamos a medir la intensidad de luz que traspasa determinada superficie, dentro de la cual hay un curso activo de circulación de sangre, que es, y va a medir entonces la saturación de la hemoglobina por espectrometría. Y el otro es la pletismografía, es decir, que de acuerdo a lo que es este flujo de sangre va a ser capaz de reproducir una curva que implique lo que es el flujo de la sangre y que es finalmente la curva que nosotros vemos. Una cosa es el valor que vemos absoluto con respecto a la oximetría, y lo otro es la curva, que también nos da información importante, y por lo cual es importante tener también este tipo de aparatos, tanto integrados a un monitor multiparámetro como podrían ser también en forma individual. La oximetría de pulso, en el momento que surge, empieza a ser una herramienta sumamente útil dentro de las unidades de cuidado intensivo y en general en la evaluación respiratoria. Actualmente, la oximetría de pulso está considerada como el quinto signo vital, adicionalmente a la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura.
por cuanto es fácil obtener su valor. La mayoría dentro de la pandemia inclusive ha aprendido a tener un oxímetro de pulso dentro de las casas para poder evaluarlo, ¿no? Y reduce la monitorización invasiva y reduce la necesidad de muestreo de gasometría arterial, lo cual es sumamente útil en la parte hospitalaria en el momento en que todavía estamos utilizando en los pacientes oxigenación convencional u oxigenación de alto flujo o ventilación no invasiva. En ese momento que todavía no queremos invadir agresivamente al paciente, es sumamente útil la oximetría. El símbolo de la oximetría, es importante recalcar, es SpO2, a diferencia de la SaO2, que es la saturación de oxígeno que medimos dentro de la gasometría arterial. Y esto ha dado inclusive origen a que nosotros tengamos un indicador que es equivalente al PAFI que nosotros establecemos a nivel de la gasometría arterial y que ya hemos revisado también el día de ayer, que es el SAFI, ¿no? El SAFI o SPFO2, ¿no? El SAFI, entonces, se considera que en condiciones ideales en las cuales la temperatura está controlada y no hay signos de hipoperfusión importante ni otros factores distractores, un SAFI de 235 tiene una especificidad y una sensibilidad de 85% para detectar un PAFI menor de 200, es decir, para establecernos el umbral del distrés moderado o del COVID moderado a severo que nosotros necesitamos monitorizar, ¿no? Entonces, por lo tanto, es sumamente útil para este punto, ¿no? Entonces, esta es la imagen donde tenemos la oximetría de pulso. ¿Cuáles son los estados en los cuales la oximetría de pulso deja de ser bastante sensible y hay que entenderlos para poder interpretar adecuadamente el estado? Uno de ellos son los estados de shock. En los estados de shock con hipoperfusión, la oximetría va a tener menor sensibilidad. Vamos a tener estados en los que no va a registrar o los valores que va a registrar no van a ser fidedignos. Y cuando nosotros vemos la curva pletismográfica, que es la que está graficada acá, en lugar de ver esta señal normal con una doble muestra muy similar a la señal de la gasometría, de la línea arterial, de la presión arterial continua, nosotros vamos a ver una línea aplanada que implica lo que es la baja perfusión capilar y que no está censando bien. Otros de los estados son la hiperbilirrubinemia. Los pacientes con bilirrubina por encima de 2 milimoles, de 2 miligramos por decilitro, van a empezar a tener también valores falsamente altos de saturación que no correlacionan necesariamente con la oxigenación. Ayer también hablábamos que para poder detectar el límite superior, o sea, por encima de lo que es la curva de disociación de la hemoglobina, por encima de 90 de PO2, de 90 de saturación, por encima de 60 de PO2, la hiperoxemia ya no es tan fácilmente detectada. Es decir, por encima de 96, por encima de 70 de PO2, nosotros no vamos a detectar fácilmente la hiperoxemia mediante la oximetría. Pierde sensibilidad. Al mismo tiempo que cuando estamos por debajo de 45, también ya no refleja exactamente el nivel de oxígeno de la sangre y la hipoxemia extrema, entonces por debajo del nivel de reserva respiratoria, también genera una dificultad en cuanto a la interpretación. La hipotermia es otro de los estados en los cuales la oximetría de pulso no va a reflejar en forma adecuada también la oxigenación. La pletismografía, les decíamos, puede indicar datos importantes del estado hemodinámico. Es más, o sea, cuando uno puede ver mediante esta pletismografía, por ejemplo, cuando tiene gran variabilidad, uno puede diferenciar en ella también cierto grado de pulso paradojal que se encuentra en estados de severa hipovolemia o en estados de mucha sobredistensión pulmonar, y puede encontrar también, como les decíamos, los estados de baja perfusión que nos lo indican. La capnografía es otro de los elementos que nosotros tenemos para la monitorización y es una monitorización también no invasiva.
Un capnógrafo es un instrumento que mide el CO2 exhalado en relación al tiempo, lo que conocemos como la capnografía del tiempo, en la primera de estas imágenes. Y el otro es adosado a determinado software de algunos ventiladores mecánicos, mide el CO2 exhalado en relación al volumen exhalado y nos da ahí importantes datos con respecto al espacio muerto alveolar, al espacio muerto anatómico y lo que es la ventilación alveolar efectiva. Esa es la capnografía volumétrica. El símbolo de capnografía es el PtCO2 que nosotros vamos a evaluar. Entonces veamos que la capnografía, la fase inspiratoria en la capnografía de tiempo está aplanada, está en la línea de base, y la fase expiratoria, que es la que exhala el CO2, se convierte en una meseta que tiene una forma cuadrada casi exacta, y donde el punto final de esta meseta es donde se va a leer el CO2 exhalado. Esto es sumamente importante para lo que es la monitorización continua, y vamos a ver entonces que la capnografía tiene una serie de cambios de esta forma que gráficamente nos pueden indicar algunos aspectos importantes para corregir dentro del ventilador o para manejar dentro de la fisiología del paciente, ¿no? La capnografía se puede medir también en los pacientes tanto en ventilación mecánica como en los pacientes en ventilación espontánea, mediante algunos aditamentos que permiten poder adosar una medición de lo que llamamos en side stream. La capnografía mainstream utiliza un sensor que se incorpora a la vía aérea del paciente y a través de ella utiliza su fotometría para poder medir el CO2 exhalado dentro del flujo. Esto es mainstream porque quiere decir dentro del flujo, dentro de la principal corriente. Y el side stream utiliza una conexión hacia un adaptador nasal o también, en algunos casos, también a un adaptador de ventilación mecánica que tiene una conexión lateral también, ¿no? Y en la cual nosotros vamos a poder medir también, inclusive en la forma espontánea, el CO2 exhalado. En la mayoría de nuestras unidades no hemos dispuesto de esta medida, pero hubiera sido sumamente importante porque la gran hiperventilación puede preceder muchas veces a lo que es el estado de fatiga respiratoria, ¿no? La capnografía es útil, tiene varias aplicaciones importantes. Por ejemplo, es lo que le llaman el Easy Check, es una medida inclusive descartable, en la cual esto va a cambiar de color hacia un color moradito al momento que nosotros intubamos al paciente, haciendo la detección de un CO2 exhalado por encima de 30, que permite la confirmación de la ubicación del tubo endotraqueal. Sirve, como decíamos, también para monitorizar la ventilación, permite el cálculo del espacio muerto funcional del paciente y de esa forma indicarnos si las medidas que estamos haciendo con el ventilador están sirviendo en cuanto a movilizar en forma efectiva más ventilación alveolar o si solamente estamos incrementando el espacio muerto. Permite también medir el shunt mediante una serie de cálculos, cuantifica la obstrucción de la vía aérea y también, permite la identificación en calidad y en cuantificación de la obstrucción. Permite también durante la RCP evaluar la eficacia de las compresiones, tratando de elevar la PCO2, el PET-CO2 por encima de 15, ¿no? Evalúa también los cambios en el gasto cardíaco, evalúa la respuesta a fluidos también cuando disminuye el delta de CO2, ¿no? Y disminuye también y permite también en los pacientes el cálculo de las necesidades metabólicas y nutricionales. Mediante esto nosotros podemos hacer el cálculo del gasto energético basal en los pacientes, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, un ejemplo que vamos a desarrollar más adelante con respecto a lo que es la utilidad de la capnografía. Vean ustedes cómo la capnografía cambia el patrón netamente obstructivo con el cambio del aspecto de la meseta hacia lo que le llamamos el aspecto de aleta de tiburón. Entonces, la capnografía también es importante y acá es bueno decirlo,
debería ser un elemento de monitorización obligatorio en todos los pacientes con respiración asistida, inclusive en sala de operaciones. Un paciente que se encuentra, por ejemplo, en un procedimiento en sala o en otro lugar donde está con una sedación ligera, usualmente es monitorizado mediante la oximetría de pulso. Pero la oximetría de pulso tiene una brecha de minutos antes de detectar o detener realmente la caída de oxigenación si el paciente, por la sedación que se le induce, cae a un plano más profundo en el cual hipoventila. En cambio, la capnografía detecta 6 veces mejor y mucho más precozmente la depresión respiratoria que la oximetría de pulso, ¿no? Asimismo, el delta de PCO2 con el EPTCO2 es una medida importante. Este delta, es decir, siempre vamos a regresar acá a la diapositiva previa con respecto a capnografía volumétrica. Vean ustedes, en forma normal, el PCO2 siempre va a ser un poco más alto que PTCO2 que nosotros estamos midiendo. Esta gradiente, esta diferencia en condiciones normales no debe ser mayor de 6 milímetros de mercurio. Entonces, esta gradiente de PCO2, ¿no? Del delta de TCO2 sobre PCO2, es lo que nosotros vamos a evaluar y se incrementa en condiciones de shunt y de espacio muerto. Y una condición importante de shunt, habíamos dicho ayer, ¿no? Cuando explicábamos las unidades de espacio muerto, era la disminución del gasto cardíaco, la hipoperfusión, ¿no? Entonces, el incremento del delta generalmente implica el incremento del espacio muerto y esa es una de las formas en las cuales nosotros podemos evaluar el deterioro de la perfusión del paciente. Entonces, decíamos que una forma normal de capnografía está en esta primera imagen, ¿no? Donde tenemos una fase 0, que es la fase de inspiración del paciente, una fase 1 que es la rápida exhalación, el flujo inicial rápido, una fase 2 que es el equilibrio y al final de la cual vamos a tener el registro del PTCO2 y una fase 3 que es nuevamente la nueva inspiración donde se corta bruscamente el ingreso, la exhalación del CO2 para regresar nuevamente a la fase 0. Estas cuatro fases entonces se van a ver alteradas en determinadas condiciones. En la obstrucción o en el broncoespasmo, si regresamos también a la diapositiva previa, decíamos que el broncoespasmo empieza a modificar la curva de capnografía, haciendo que la fase 1 sea una fase más corta y que la fase 2, en lugar de ser una meseta, sea un ascenso, una pendiente que se va manejando mucho más. Entonces, en esta fase, a medida que más se genera la obstrucción, se pierde mucho más la fase 1, se acorta mucho y es donde forma la clásica aleta de tiburón, ¿no? Entonces, el broncoespasmo es así. Cuando nosotros tenemos una reventilación asincrónica, nosotros le llamamos a esto la muesca de curariforme o la muesca de la ventilación asincrónica, en la cual se va a tener un incremento, una discreta indentación en la fase 2 de la curva, porque en ese momento el paciente ha hecho un esfuerzo respiratorio inefectivo. Esta puede ser más profunda en algún momento, pero eso es una indicación de una ventilación asincrónica. Vamos a revisar más adelante las asincronías y nos indica entonces que en este momento el paciente está queriendo empezar a respirar y está regresando de su estado de parálisis o está saliendo del control que tiene adecuado con el ventilador y estableciendo un ciclo inefectivo, porque el ciclo efectivo debería caer nuevamente la pendiente y generar una nueva respiración. En la reanimación cardiopulmonar, decíamos, buscamos tener mínimamente 10 milímetros de mercurio durante cada compresión torácica, que nos indica que estamos manteniendo por lo menos cierto grado de circulación, idealmente más de 15, ¿no?
La hipoventilación es una prolongación bastante larga de la fase 2 de la curva de capnografía. Esta es la capnografía de tiempo, ¿ya? Y eso nos va, y generalmente también va a estar por encima de los niveles de 40 a 45, que de acuerdo a lo que esté marcando su capnógrafo, ¿no? La mayoría de los capnógrafos tiene el nivel de la línea superior en 40, algunos lo tienen en 45. La hiperventilación muestra varias curvas agregadas de la capnografía que no llegan hacia el nivel de normalización del PTCO2, ¿no? Y por último, cuando nosotros tenemos una pérdida súbita de lo que es la curva de la capnografía, entonces lo vamos a identificar en ese momento, vamos a identificar en ese momento la desconexión o la interrupción del circuito del ventilador mecánico y nos permite identificar. Entonces, cuando uno está viendo de lejos la pantalla del monitor, puede rápidamente identificar las formas de capnografía, en este caso es la capnografía de tiempo, y que nos permiten detectar estas anormalidades y corregirlas. La gasometría arterial es un estándar de monitorización de la función respiratoria. Nosotros sabemos que definitivamente ahí tenemos los valores claros de lo que es la PO2 y la PCO2. Sin embargo, es un método invasivo y cuando el muestreo es mayor de 3 veces al día, hay que instalar una línea arterial. Cuando tenemos un paciente en vigilancia, por ejemplo, de si va a necesitar o no va a necesitar ventilación invasiva no podemos estarlo gaseando a cada rato porque también hay que recordar que esto tampoco es inocuo y empieza a generar daño dentro de lo que es la línea arterial, ¿no? Hay gente que no sabe que la línea arterial, que la punción solamente empieza a generar daños a nivel de la íntima. Por eso, y más bien hay una recomendación adicional, es que las gasometrías deben ser tomadas generalmente en la arteria radial, y con la posición adecuada, como está en el dibujo, tanto de lo que es la mano como de la posición de la aguja, en bisel a 45 grados, nosotros podemos disminuir el daño de la íntima. Esta situación permite también a un nivel más superficial ejercer una compresión más adecuada del sitio de punción de la gasometría arterial, cosa que no se logra a nivel de la humeral. A nivel de la humeral tenemos un vaso más grande, obtenemos más rápidamente la punción, pero el daño está hecho. Se ha descrito inclusive que el daño de la íntima puede correr tanto que se puede hasta generar una obstrucción grande y hasta se ha perdido en algún momento miembros por esta obstrucción si es que no es atendida a tiempo, ¿no? Es rápida, la mayoría de los casos es autoprocesada. La gran ventaja es que efectivamente es muy exacta y que los datos metabólicos adicionales que nos da son muy importantes. Pero como ustedes ven, no es realmente una medida de monitorización, porque el carácter de continuidad no lo tiene. El carácter de continuidad de la gasometría arterial solamente podría darse mediante algún aparato que continuamente esté revisando los gases arteriales y que nos esté dando esta imagen en algún monitor. Y eso en el momento no está técnicamente disponible para lo que son las unidades y no justifica la inversión en eso. Lo que sí se puede hacer es tomar una gasometría arterial, ver la correlación que tiene en ese momento con la capnografía y con la oximetría, y con eso minimizar la necesidad de la toma de muestras, porque ya sabemos cuánto es la correlación que se tiene con respecto a las otras medidas no invasivas. Los valores numéricos mecánicos. Acá quiero llamar la atención a que puedan ser curiosos con las pantallas de sus ventiladores. Las pantallas de sus ventiladores en general tienen 3 grandes grupos. Uno es la pantalla de programación, donde yo voy a tener el seteo de programación, cuánto programo de frecuencia respiratoria, cuánto programo de fracción inspirada, cuánto programo de LIE, cuánto programo de volumen tidal, ¿no? Para poder setear el modo ventilatorio. La otra son las pantallas de monitorización. Y actualmente los ventiladores mecánicos nos dan la pantalla de monitorización en 2 valores numéricos y en las curvas de flujo.
Esta monitorización de la mecánica ventilatoria es sumamente importante porque en el tiempo nos permite evaluar. Me olvidé de cargar acá la tendencia. Hay que buscar también dentro de lo que son los ventiladores las tendencias que puede presentarse en el tiempo, porque eso nos permite ver con los cambios que hemos hecho nosotros y con el objetivo que buscamos, cómo están moviéndose nuestras variables importantes. Como ven ustedes, hay una serie de variables en cuanto a la frecuencia respiratoria, en cuanto a la relación IE, los volúmenes entregados y exhalados, el volumen minuto, la fracción inspirada, las presiones. Acá hay varias presiones que identificar. La presión pico, que es la presión máxima, como habíamos mencionado ayer, la presión plateau de meseta, la presión media de la vía aérea, que la sacan los ventiladores en forma inteligente, la presión de conducción o el driving pressure, que no es más que una resultante de la presión de meseta, del PIP, ¿no? Y la resistencia inspiratoria, las complianzas estáticas, dinámicas, y otros índices más que ya nos saca automáticamente, como el Rapid Shallow Breath Index o el índice de Tobin, que nos sirve para lo que es la valoración del destete del paciente, el P01 o la carga de trabajo respiratorio. Entonces, las pantallas nos van a dar entonces los valores numéricos que nosotros estamos teniendo. Vean ustedes, este paciente, por ejemplo, acá tiene un volumen exhalado mucho mayor que el volumen entregado. Esto generalmente obedece a un retroceso del atrapamiento aéreo, ¿no? Con un volumen minuto bastante alto, ¿no? Vean ustedes acá cómo vemos nosotros también acá una programación de PIP en un nivel bastante alto de este paciente, ¿no? Estas son ventanas que tenemos del ventilador. Dentro de estos valores, vamos a insistir en cuáles son los valores numéricos, además de los valores habituales, la frecuencia respiratoria y el volumen minuto, que más nos interesan para lo que es la monitorización de la seguridad de la ventilación mecánica. Y aquí es donde los temas asignados empiezan a imbricarse. Cuando nosotros hablamos de seguridad de la ventilación mecánica, estamos hablando de disminuir las complicaciones de la misma, que se resumen en general a hacer más daño con el ventilador, permitir que el paciente se haga daño él mismo, o en su defecto que se agregue una causa infecciosa o que se genere un daño por el mal cuidado de lo que son las conexiones del paciente al respirador, por el cuidado de la vía aérea, ¿no? Entonces, insistir acá en lo que es el driving pressure. El driving pressure, esta es una curva de inflexión del volumen en relación a lo que es la presión. Y vean ustedes que hay una curva en la cual al nivel de una determinada presión, la pendiente se hace más amplia y a partir de aquí se genera la mayor variación de volumen dentro de este paciente. Y pasado un determinado punto de inflexión, que vamos a llamarle el punto de inflexión superior, el incremento de volumen no guarda la misma relación con la presión. Este espacio en el cual la presión y el volumen tienen su pendiente más estrecha y más empinada en cuanto a incremento, es lo que nosotros vamos a entender como la driving pressure, la presión de conducción, aquella que logra el mayor reclutamiento, la mayor apertura del alveolo durante el ciclo respiratorio en la fase inspiratoria. Esta presión de conducción, cuando nosotros lo traducimos a la curva de volumen contra tiempo que vamos a ver en el ventilador mecánico, se puede medir cuando nosotros aplicamos en el modo volumétrico, como les explicaba el día de ayer, una pausa inspiratoria no menor de 0.1 segundo o no menor de 5% del valor del ciclo inspiratorio, del tiempo inspiratorio, como se les explicó también el día de ayer. Eso nos va a dar en cada una de las respiraciones una imagen en la cual en el momento de flujo cero inspiratorio vamos a evaluar la presión de plató o la presión de meseta. Entonces, insistimos, la diferencia entre esta meseta y el PIP aplicado total, PIP más auto-PIP, es lo que vamos a conocer como la driving pressure. Y la driving pressure es uno de los factores más importantes que nosotros vamos a identificar
para la protectividad pulmonar que el día de ayer estábamos hablando. Recordar entonces que en esta zona está la presión de conducción y que el componente de la diferencia del pico con el plató es lo que expresa la resistencia de la vía aérea. Este componente pico-plató usualmente no es mayor de 4 centímetros de agua. Cuando el componente es mayor de 4 centímetros de agua, generalmente uno considera también que en esta zona tenemos que en este paciente estamos teniendo un incremento de la resistencia de la vía aérea por broncoespasmo, por acodamiento del tubo o en su defecto también por tapones de secreción en el paciente. Entonces, esta presión motriz o presión de conducción, entonces decíamos, desde el estudio LAN6 del 2016, está bastante claro que tiene una asociación más estrecha a la mortalidad que la presión plató o el PIB por sí mismos. Entonces, hasta este momento, la driving pressure era descrita efectivamente, pero es en este estudio donde se encuentra que la mortalidad se correlaciona más cercanamente con la driving pressure que con los valores solos de meseta o de PIB. Permite entonces que nosotros, tratando de mantener la driving pressure dentro de niveles de 12, no más de 15, ¿no?, podamos regular el volumen entregado para ajustarnos a la nueva superficie pulmonar que está disponible en un paciente con pulmón patológico, ¿no?, que es lo que conocemos como el baby lung o el pulmón de bebé, ¿no?, que en el que ya hemos dicho que hay una reducción de toda la superficie, ¿no?, y representa el estrés, o sea, las fuerzas de presión que estamos aplicando a los pulmones y que van a tener que ver con la generación del daño inducido por el ventilador. Otra de las presiones importantes, pero que no siempre es fácil de monitorizar en el contexto real, es la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es la medida de las fuerzas elásticas de los pulmones, quitándole el peso de lo que es la pared torácica. Y debería medirse, que debe medirse realmente entre la presión pleural, la diferencia de la presión alveolar, o sea, cuánto registramos nosotros en la vía aérea del pulmón, la presión de meseta, menos la presión pleural. Pero la presión pleural sabemos que no la podemos medir fácilmente, pero es equiparable en un paciente que no tenga patología asociada como y que pueda colocarse con facilidad un sensor o un balón esofágico con un globo inflado que nos permite el cambio de las presiones intratorácicas equivalente a la presión pleural. El balón esofágico, entonces, es un balón muy, muy delgadito. Vean ustedes que es bien, bien delgadito. Es casi como las líneas estas de conexión, inclusive de la capnografía, ¿no?, y que se introduce dentro del esófago y se deja con el pulmón inflado y nos permite valorar entonces la presión entre la presión alveolar y la presión esofágica. Y eso nos permite valorar el volumen pulmonar, las presiones alveolares, las presiones pleurales y la presión transpulmonar. ¿En quién es relevante la presión transpulmonar? En quién las mediciones habituales de la driving pressure, como los hemos mostrado, no pueden quedarse cortas y no permitirnos evaluar bien. Específicamente en los pacientes obesos y en las patologías restrictivas de pulmón que pueden incluir el paciente que tiene por shock o por sobrecarga inducida un gran edema de la pared torácica y hace mucho más pesada y más gruesa la pared torácica. Los grandes obesos tienen una mala correlación de las medidas usuales y si nosotros pusiéramos un balón esofágico, nos daríamos cuenta que el PIB que aplicamos o que las presiones que aplicamos no son las que creemos y que nos falta todavía llegar más arriba para poder realmente rescatar esos pulmones, porque el peso de la pared torácica, en los obesos por la gran masa de grasa que tienen y en los pacientes con edema por el edema intersticial, genera demasiada variación en las presiones habituales que medimos.
Las patologías pleurales, los derrames pleurales, también nos podrían beneficiarse, y las patologías severamente restrictivas del pulmón. Permite entonces evaluar el comportamiento parenquimal excluyendo el peso de la caja torácica. Entonces, estos pacientes van a beneficiarse entonces de una presión esofágica. La mayor parte de los ventiladores tiene el software y tiene la entrada para poder medir la presión esofágica. Lo que no es fácil de conseguir es el catéter esofágico, que no está codificado. Por ejemplo, dentro de salud no está codificado y hay que pedirlo como un accesorio adicional. Entonces, y así nomás no lo podemos tener, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros no hemos trabajado con la presión, con esta presión, pero sí hemos tenido que asumir la diferencia que existe en los obesos. Vamos entonces ahora, esas son las dos principales presiones en las que vamos a incidir en el monitoreo de los numéricos que nosotros tenemos, ¿no? La monitorización gráfica va a tener dos tipos de curvas que vemos en la mayoría de los ventiladores mecánicos. Las curvas en relación al tiempo, o sea, las curvas de volumen-tiempo, presión-tiempo y flujo-tiempo, y los bucles que son de presión-volumen y los bucles de flujo con volumen, en cuanto a que vamos a encontrar en la mayoría de nuestros software de los ventiladores. En este momento, la mayoría de los ventiladores tiene una pantalla de monitorización gráfica, y es más, en las especificaciones técnicas para eSalud exigen que el pulmón tenga una pantalla de monitorización gráfica. Entonces, eso nos va a permitir identificar lo que son las asincronías. Las asincronías, ¿no?, son aquellos discrepancias entre los tiempos inspiratorios y expiratorios y que no permiten el correcto ajuste del paciente con las medidas instaladas en el ventilador mecánico. Es una falta de coordinación entre dos eventos que ocurren al mismo tiempo: la actividad ventilatoria del paciente, el esfuerzo inspiratorio que puede hacer y la asistencia del ventilador mecánico. Este ajuste paciente-ventilador se logra con mucha facilidad siguiendo la monitorización de las curvas de presión, las curvas de ventilador del monitoreo gráfico, tanto las que son de variables contra el tiempo contra las que son de las variables primarias entre sí. Entonces, el paciente entonces va a tener su propia inicio de ventilación, dado por su control neuromuscular y dado por las características mecánicas de su pulmón y su tórax. Y el respirador tiene parámetros prefijados y características mecánicas. Esta interfase entre los dos necesitamos ajustarla para que el paciente no se vea agredido por las asincronías en el ventilador, que también apuntan hacia la lesión pulmonar inducida. Entonces, en la monitorización gráfica vamos a reconocer acá, por ejemplo, esta es la curva de presión-tiempo. Vamos a reconocer acá algunos elementos, ¿no? Esta es la curva de presión-tiempo donde nosotros vamos a reconocer algunos elementos. El disparo o gatillado o trigger, que es la curva en inflexión negativa, o en el caso de los pacientes con disparo de flujo, la curva ascendente de flujo hasta que se alcanza la pendiente empinada de lo que es la primera fase. La segunda fase, que es la fase de presurización, donde se incrementa rápidamente la presión hasta un nivel determinado o hacia la limitación que da el volumen, el nivel de presión alcanzado y finalmente el ciclado o el término de la fase inspiratoria para dar lugar a la exhalación de la fase expiratoria. Estos niveles, entonces, las discrepancias en cuanto al paciente y el ventilador a esos tres niveles, en el disparo, en la entrega y recepción del flujo y en el término de lo que es la fase inspiratoria, van a dar lugar a los tres grandes tipos de asincronías: las asincronías de trigger o disparo, las asincronías de flujo y las asincronías de ciclado. Las asincronías son sumamente lesivas.
las asincronías, ¿por qué entonces el paciente empieza a tener asincronías? ¿Cuáles son las causas asociadas al mismo paciente? Porque tiene, vamos, ¿cómo lo vamos a identificar al paciente, no? Vamos a ver que el paciente tiene uso de los músculos accesorios aún cuando esté en el ventilador. Usa el esternocleidomastoideo, usa los supraesternales, usa los intercostales, va a tener taquicardia y algunos otros signos de descarga adrenérgica por el estrés al que está sometido en este momento, ¿no? Taquicardia, cianosis, taquipnia no correspondida por el ventilador, diaforesis e inclusive hasta aleteo nasal y movimiento paradojal. Es decir, es un paciente que a pesar de que tiene el ventilador, está insuficiente en cuanto a su satisfacción de necesidades respiratorias. Entonces, cuando el paciente está muy despierto o inclusive parcialmente despierto, esta disincronía da en el paciente incremento de la disnea, que es lo que no queremos, disconfort, incrementa la ansiedad, es un potencial para el delirio, genera injuria tanto pulmonar como de la caja torácica a nivel de los músculos, sobre todo del diafragma. Y aquí empezamos a hablar del trauma inducido hacia el diafragma, que ayer también hablábamos, y sobre todo las asincronías no controladas y no corregidas en el paciente por un tiempo bastante largo, incrementan la mortalidad de los pacientes en el ventilador. Vamos a revisar un poquito acá, por ejemplo, las asincronías de gatillado, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver lo que se llama, acá hay 3 grandes grupos de las asincronías de gatillado. Uno es el disparo demorado, el otro es el esfuerzo inefectivo y el otro es el doble disparo, el doble trigger, ¿no? En el disparo demorado, el intervalo del tiempo entre el esfuerzo inspiratorio del paciente y la liberación del soporte mecánico se ha demorado. Y ahí nosotros vamos a ver que en la curva de flujo específicamente vamos a encontrar un intervalo más largo y una pendiente que va a estar quebrada de alguna forma, ¿no? Entre la presión positiva del flujo, sobre todo en los pacientes que están con disparo por flujo. ¿Cuáles son las causas que nosotros podemos encontrar para esto? Un inadecuado seteo del trigger, que el ventilador tenga una entrega de flujo ineficiente, que haya también autopip. Cuando nosotros tenemos autopip por un atrapamiento aéreo, por obstrucción de vía aérea o por mal seteo del ventilador, la entrega de flujo va a ser inadecuada en un paciente que está en estas condiciones, ¿no? Otra de las condiciones es que el drive respiratorio sea muy bajo y que el paciente no esté para poderlo colocar en ventilación asistida, sino que requiera un soporte total, ¿no? El otro es el esfuerzo inefectivo. Nuevamente vemos acá que el paciente genera una curva, por ejemplo, positiva de flujo acá. Todas estas son, analizando la curva de flujo en el disparo, estas son todas disparo por flujo, pero esta curva de flujo no logra disparar una ayuda del ventilador y en todo caso el ventilador entra en el apoyo con el tiempo y no con el nuevo disparo del paciente. Esto generalmente es también por un seteo inadecuado del umbral del flujo, ¿no? O porque el soporte de presión es demasiado alto para esto. Hay que corregir también esta sincronía porque esa es una sincronía bastante lesiva porque por un momento el paciente está luchando contra una resistencia y está luchando, es como si estuviera luchando contra el tubo cerrado o tapado, porque él pide que le ingrese el aire y el aire no llega a ingresar al paciente, ¿no? Y eso genera presión negativa e incremento de las fuerzas de cizallamiento dentro del pulmón. El doble trigger es cuando 2 o más ventilaciones mecánicas se administran durante un solo esfuerzo inspiratorio. Esto generalmente tiene que ver con un ciclado del tiempo demasiado alto, con que la presión de soporte también esté muy alta o la presión de rampa esté muy corta y haya necesidad de prolongarla, ¿no? Y nos va a generar, o también en pacientes que tienen un alto drive respiratorio, porque estén teniendo en ese momento una causa metabólica que incremente su consumo, su producción de CO2 y por lo tanto tengan más necesidad de elevación.
o que con la constante del tiempo sea también demasiado corto. Entonces, estas son las asincronías de gatillado. Vamos a ver ahora las asincronías de flujo. Las asincronías de flujo son de dos grupos fundamentales. Las de flujo insuficiente, ¿no? En las cuales el paciente dispara la ventilación, pero el flujo no llega a llenar completamente sus necesidades y nosotros a ese paciente tenemos que reajustarlo para que pueda llena las presiones que se han definido y los volúmenes se quedan cortos porque el flujo entregado es demasiado corto y se va a ver entonces como una hendidura en la parte superior de la curva de flujo-volumen y como una pendiente muy baja de lo que es la curva de presión. El flujo excesivo también nos va a dar entonces un incremento muy alto en la primera parte, ¿no? En la cual nosotros vamos a tener una curva más alta en cuanto a la curva de entrega de presión y esto también es deleterio porque nos está indicando que a flujo más alto probablemente también estamos haciendo presiones pico más altas, como ustedes ven acá en la imagen. Las asincronías de ciclado son el tercer tipo de asincronías. Generalmente acá vamos a hablar de dos tipos de ciclado. O sea, el término muy prematuro, vean ustedes que el paciente ha terminado el ciclado del paciente y el paciente todavía tiene hambre de aire y genera acá una presión negativa que no es correspondida. Por lo tanto, el paciente también va a estar incómodo y eso se refleja nuevamente en la curva de flujo que busca una inspiración mientras el paciente no logra satisfacerlo, ¿no? El ciclado tardío, más bien, lo que nos da es al revés, nuevamente también un incremento de lo que es el flujo, pero hacia el final de la inspiración y se expresa como una curva o un pico hacia el final de esta curva, ¿no? Que también en la curva de flujo se va a reflejar en una hendidura casi al final de la fase inspiratoria. Estas asincronías de ciclado también son lesivas porque en todas las asincronías tienen un mecanismo, sobre todo en el momento en el cual el paciente está luchando contra una presión que no se le está, con una presión negativa, con una pared en ese momento que no le permite el ingreso de aire a los pulmones, ¿no? Los bucles de presión-volumen son el otro tipo de gráficos. Los bucles, nosotros vamos a regresar un poquito a la otra. Estos son los bucles. Uno de los bucles es el bucle de la presión contra el volumen. El otro es el bucle de la presión contra el flujo. Vamos a hablar entonces ahora del bucle que nos permite equilibrar lo que es la distensibilidad del ventilador mostrándonos gráficamente lo que es la presión de distensión. Eso es el bucle presión-volumen. El bucle presión-volumen tiene una curva de ascenso que muestra una primera incremento de la pendiente que conocemos como el punto de inflexión inferior. Este punto de inflexión inferior es lo que conocemos como la presión de apertura, que es la presión en la cual empiezan a abrirse en gran cantidad las unidades alveolares para poder dar paso a una hematosis efectiva. El punto de inflexión superior es el punto donde la velocidad de apertura empieza a caer y empezamos a pasar a lo que es la sobredistensión. Entonces, este bucle presión-volumen, cuando tiene una prolongación muy marcada de esta punta, ¿no? Es lo que nosotros llamamos como el indicio de la sobredistensibilidad. El paciente está sobredistendido. La forma más adecuada de este bucle es la que presentamos en la primera diapositiva, en la anterior a la que había vuelto, que es una forma más o menos cuadrada, rectangular, con bordes suaves, en que en esa forma nosotros estamos asegurando que toda esa área que está debajo del dibujo del bucle es el área en la que realmente tenemos los alvéolos expandidos y que nos permite evaluar mucho mejor la reclutabilidad. Cuando este bucle se inclina y está más bajo es porque necesitamos mayores presiones para los mismos volúmenes y no se expresa un incremento, una disminución severa de la compliance y un endurecimiento del pulmón
que nos indica que tenemos que buscar las causas reversibles o en todo caso nos está marcando una mala evolución en cuanto al parénquima pulmonar, ¿no? Y en cambio, cuando el bucle está mucho más empinado y más cuadradito, nos indica un pulmón con compliance conservada, mucho más distensible, mucho más reclutable y que nos permite trabajar con el pulmón en forma más adecuada, ¿no? Entonces, el punto de inflexión superior, el punto de inflexión inferior, en general estuvo utilizado muchas veces para, para lo que era el seteo de la presión de fin de expiración. Se consideraba que al hacer este bucle, la presión de fin de expiración debía colocarse 1 o 2 centímetros de agua por encima del punto de inflexión inferior, ¿no? Y la presión máxima debería ser aquella que no genere el tidal que sobrepase en más de 1 o 2 centímetros de agua el punto de inflexión superior, de esta forma permitiendo gráficamente evaluar la adecuación de la ventilación mecánica para la confianza del paciente. El bucle flujo-volumen nos permite identificar los componentes de la resistencia de la vía aérea. En el bucle normal, por ejemplo, va a ser este bucle verde. Vemos nosotros que la inspiración es negativa y la expiración es positiva, por lo que es el ingreso de flujo al pulmón y la salida del flujo del pulmón. Y esto nos permite diferenciar los patrones obstructivos de los patrones restrictivos. Los patrones obstructivos se van a desviar más hacia la izquierda de la gráfica, ¿no? Como en el enfisema y en el asma bronquial, y los patrones obstructivos como la fibrosis pulmonar o como el pulmón de bebé, ¿no? Van a tener un área más pequeña y más desviada, inclusive hacia la derecha. Por lo tanto, otra de las utilidades del bucle de flujo contra volumen es la identificación de las fugas de circuito, que la vamos a encontrar como una muesca en la cual en la expiración no llegamos al mismo punto de partida que la expiración. Eso nos muestra entonces una muesca de fuga del circuito en el ventilador. Vamos a entrar entonces ahora en otros aspectos de monitorización que son sumamente importantes. Uno de ellos es la monitorización de la vía aérea. La vía aérea es la conexión entre el paciente y el ventilador mecánico y requiere atención específicamente en dos aspectos. En cuanto al nivel, que no esté ni muy fuera ni muy dentro, y en cuanto a un aspecto en que se contempla muy poco, que es la presión del CAF. Si nosotros vemos este tubo endotraqueal, el tubo endotraqueal para ser fijado, este es un balón esofágico, pero es el mismo principio, ¿no? Tiene un balón que va a ayudar a la localización dentro de lo que es la vía aérea. Este balón es en forma errónea tomado como un elemento de fijación del tubo endotraqueal. Y las únicas dos funciones que tiene el balón en el tubo endotraqueal es, uno, sellar la presión dentro del circuito respiratorio y segundo, evitar el filtrado de las secreciones desde la supraglotis, donde se van acumulando, donde se va colonizando el paciente con gérmenes de su propia selección o con gérmenes nosocomiales y que al descender hacia la vía aérea inferior van a generar las infecciones nosocomiales. Este balón, entonces, en forma usual, era conocido antes como, antes teníamos los balones de alta presión y de alto volumen, de alta presión y bajo volumen. Algunos de los que puedan recordar eran los famosos tubos Rush, ¿no? De naranja, que eran bastante duros y que generaban una presión importante a nivel de la vía aérea. Entonces, nosotros tenemos que recordar que la presión de perfusión ística está entre los 25 y los 35 centímetros de agua, equivalente a 20 a 25 milímetros de mercurio. Esa es la presión de perfusión capilar. Por lo tanto, a este nivel, cualquier presión superior a esa, lo que hace es disminuir la circulación en esa superficie.
Es el mismo principio de generación de las úlceras de decúbito. Las úlceras de decúbito se producen justamente porque no se moviliza un paciente y la presión hace que se isquemie esa zona y se necrose el tejido que está en contacto y con una presión más allá de 2 horas. Entonces, para poder identificar esto, los tubos endotraqueales tienen una conexión hacia el globo que se llama el piloto. Este piloto hemos aprendido clásicamente a que tiene que estar un poco blando. Pero con mucha frecuencia, cuando no se presta atención, cuando no se tiene la suficiente experiencia, el piloto está inflado como una piedra. Y al estar inflado como una piedra, genera presiones dentro del globo que son sumamente grandes y que van a generar daño isquémico de la mucosa. Entonces, idealmente se debería tener siempre un elemento como este, que es un medidor de presión de CAF. Donde no lo hay, hay que trabajar con el piloto, identificando que esta presión de CAF, que este piloto sea no más duro que la consistencia de la punta de la nariz. Es lo que clásicamente se nos enseñaba. Pero el cambio o la evolución de los tubos en el tiempo genera una gran variedad de tubos, dentro de los cuales hemos verificado también nosotros que hay tubos que no tienen una correlación exacta. El piloto puede estar muy blando y el CAF puede ser muy duro. Entonces, el estándar debe ser la medición de la presión del CAF, que debe ejecutarse por lo menos en cada turno de enfermería, idealmente en la entrada y en la salida del turno de enfermería, para estar seguro que el CAF no está inflado en un nivel demasiado alto. El CAF inflado a niveles muy altos es el generador de traqueomalacia, es decir, la ruptura inclusive hasta de la estructura cartilaginosa, de las fístulas traqueosofágicas, y puede generar hasta ruptura traqueal, que es la que nosotros hemos visto. Entonces, un CAF suave solamente debe sellar la vía aérea para poder manejar las presiones en un comportamiento diferente en la parte distal del tubo. Un CAF demasiado blando va a permitir que por los costados fugue aire, o en su defecto, que por los costados corran las secreciones desde la vía aérea superior y por lo tanto incremente la posibilidad de lesión. Un CAF demasiado inflado va a generar entonces, bajo el mismo concepto de la úlcera de decúbito, una lesión en la mucosa que puede extenderse hacia la submucosa y hacia inclusive la tráquea dentro del paciente, generando un daño bastante severo. Como les decía, hemos visto nosotros en algún momento inclusive hasta rupturas traqueales por esta condición. Entonces, nosotros en cuidados intensivos de Almenara establecimos un control, y este es uno de los controles usuales que tenemos, donde vean ustedes que este es uno de los turnos, encontramos el CAF en un nivel que está más alto, se vuelve a setear a su nivel. Almenara, con este control específico de la presión de CAF, ha sido uno de los hospitales que menos ha generado lesiones de vía aérea. El Hospital Almenara, en la parte de tórax, recibe una gran cantidad de pacientes derivados de todo el país con severas lesiones, con fístula traqueosofágica, con traqueomalacia, con estenosis de la vía aérea superior, todas generadas en la mayoría de los hospitales de periferia. Nosotros hemos manejado casi 1,500 pacientes en toda la pandemia y no hemos tenido estas lesiones desde el momento en que empezamos a generar el control de las presiones de CAF. Antes del control de las presiones de CAF, tuvimos un evento adverso, efectivamente, hasta con una ruptura traqueal. Pero una vez instalado el control de todas las presiones de CAF, esto se elimina, y en este momento, en los últimos 14 meses, no tenemos ni una lesión de vía aérea más de ese mismo tipo. Entonces, es importante incorporarlo. Vean ustedes que el piloto puede aflojarse y bajar la presión, y hay que volverla a colocar, y nosotros tenemos entonces a cargo de los fisioterapeutas el control de la medición, que van a verificar y colocarlo en su presión adecuada. Eso lo ejecutamos 3 a 4 veces por día.
al día. Enfermería también ejecuta su mismo control de tal forma que tenemos al paciente monitorizado varias veces en el día. Entonces, cuando nosotros hablamos, les decía yo, de seguridad en ventilación mecánica, hablamos de varios aspectos. Hablamos del cuidado de la vía aérea para que el tubo no salga y no se introduzca demasiado y produzca telectasia. Hablamos del seteo adecuado del ventilador para evitar los dos grandes elementos que son el bili y el pesili, que ya los hemos mencionado. Hablamos del control de alarmas, que ha sido sumamente importante, así como tenemos este control de los ventiladores en cuanto a este control de presión de CAF. Nosotros tenemos una ronda también de fisioterapeutas, o sea, un personal al que designamos, y que si no lo tuviéramos a ellos, designaríamos al residente o tendríamos que dar una vuelta para verificar que todos los pacientes, que cada ventilador tiene un adecuado seteo de alarma. Hemos llegado a manejar en algún momento 68 ventiladores, por eso es que hay que delegarlo en una persona. Cuando no está delegado en una persona, cuando es un número menor, hay que recordar que hay que vigilar también el seteo de las alarmas para evitar que en algún momento, porque no esté bien seteado o porque por defecto a veces uno instala el ventilador y no setea el volumen de las alarmas y las alarmas quedan en cero por defecto, y podemos tener desconexiones no advertidas del ventilador que no generen la alarma por el hecho de no estar programada, ¿no? La analgesia, la sedación y relajación óptimas y adecuadas, que ya habíamos hablado el día de ayer, y evitar los condicionantes del síndrome PICS, que es el que hablamos ayer también y que hoy día vamos a insistir un poco más en lo que es el síndrome PICS, ¿no? Recordarles estas dos diapositivas de ayer, en la que indicamos que la ventilación mecánica con control total es antifisiológica, en el primer lugar porque decíamos que el movimiento del diafragma es diferente y dirigimos el flujo de los pulmones hacia la parte ventral en lugar de hacia la parte dorsal, que es donde teníamos la mayor cantidad de alvéolos. Y porque el diafragma y la pared torácica se convertían en una carga adicional al sistema respiratorio en lugar de ser un motor de funcionamiento del sistema respiratorio, ¿no? Entonces acá hay dos conceptos importantes para lo que es el daño inducido por ventilador. Uno es el estrés, que no es otra cosa más que las presiones que nosotros aplicamos a la superficie alveolar y que anteriormente y que se identifican con aquello que se conceptualizó en el tiempo como el barotrauma. El daño por la presión, el trauma por la presión. La presión de Plateau y la presión pleural, que usualmente no se conoce y que se puede estimar por la presión esofágica. Y el otro es el volutrauma o el strain, que es aquella fuerza que se refiere a lo que es el estiramiento y el encogimiento nuevamente de lo que es el alveolo, ¿no? Y que tiene dos condicionantes importantes. El volumen tidal, que está controlado por el médico, por el que programa el ventilador, y la capacidad residual funcional, que viene a ser nuestra adecuada estimación de cuánto de superficie pulmonar nos queda. Hay que recordar que el pulmón en patología que requiere ventilación mecánica es un pulmón empequeñecido. El pulmón de distrés es un pulmón con una superficie más pequeña en la que nos interesa airear la superficie que sí hay, rescatar aquellas unidades que sean rescatables y no dañar más las superficies que sí están funcionando de forma adecuadamente, ¿no? Este tamaño usualmente no es conocido. El estrés y el strain, entonces, son dos componentes importantes que van a tener una transducción mecánica que va a generar dos condiciones importantes. Uno es el biotrauma, la lesión y la liberación de citoquinas, y la otra es por presión y por diferencias hidrostáticas el edema a nivel de la zona de la región alveolar de la pared de la membrana alveolo-capilar. Estos dos componentes van a generar una falla, un estrés celular y finalmente una falla y hasta una apoptosis de estas células. Y donde se genera una injuria por estas condiciones, siempre procede una reparación. Por lo tanto, todo el estrés y el strain no advertido lleva a un proceso inflamatorio cuyo curso natural después es la cicatrización o fibrosis, la reparación.
Entonces, yo puedo tener un paciente que está oxigenando adecuadamente, pero con valores no protectivos, y a la larga eso se va a traducir en un paciente que probablemente logre destetarlo del ventilador, pero con una disminución de sus capacidades funcionales, porque a toda inflamación sigue la reparación, y en este caso la fibrosis pulmonar, que es la reparación. Entonces, ahí viene el espectro de los dos grandes componentes de la injuria pulmonar en el paciente en ventilador mecánico que nosotros agregamos. Uno, la injuria inducida por el ventilador, que es por el hecho de no conocer o no tener en cuenta el tamaño reducido del pulmón, el estrés y el strain que nosotros estamos aplicando a estas unidades alveolares. Entonces, ¿cuáles son los condicionantes? Las asincronías, sobre todo aquellas en las que disminuye o les frena el ingreso del flujo inspiratorio, y eso es lo que decíamos. Cuando yo tengo una asincronía, lo más dañino de la asincronía es que se encuentre en un flujo cero, y el paciente, así esté sedado, intenta respirar, y al intentar respirar genera una presión negativa en la vía aérea, y esa presión negativa después se suelta con una presión adecuada y con la presión que viene del ventilador, y eso genera una inestabilidad en el alveolo y un estrés mayor, un daño mecánico, y que se traduce después en un daño biológico en la pared alveolar. La excesiva asistencia inspiratoria, los volúmenes tidales demasiado amplios, también van a generar el Billy. El PIB excesivo va a mantener también un alveolo. Recuerdan ustedes la filmación donde veíamos cómo en los niveles más altos del PIB el pobre alveolo ya ni siquiera se movía porque ya no tenía cómo moverse en niveles tan exagerados de PIB como sobredistensión. Y el PIB insuficiente, que va a generar el desreclutamiento y la apertura y cierre constante, y esa apertura y cierre genera una lesión por strain a lo que es el ventilador. Todos estos son los componentes de la injuria pulmonar inducida por el ventilador. Y nos falta, entonces, a esto le agregamos, en este caso del Billy, la parálisis diafragmática. Hay que recordar que cada vez que nosotros le agregamos bloqueo muscular a un músculo de nuestro organismo, especialmente en este caso el diafragma, nosotros lo convertimos temporalmente, farmacológicamente, en un músculo denervado. Y el músculo denervado tiene una serie de cambios de involución desde el mismo momento en que está paralizado. O sea, los relajantes musculares, el control total de la ventilación, empieza a generar un daño sobre el diafragma. La ventilación, desde que la instalamos, está teniendo efectos deleterios. Tenemos que medir, calcular y prevenir para no prolongar en forma inadecuada, ¿no? Y el otro lado, decíamos, de lo que es esta lesión es el PSILI, o nuevamente por sus siglas en inglés, Patient Self-Induced Lung Injury, la injuria pulmonar inducida por ventilador, que requiere optimizar el esfuerzo del diafragma e incrementar la sincronía con el paciente. Entonces, esta se va a, ¿cuáles son los componentes dentro de esta? Los esfuerzos injuriantes con insuficiente asistencia, con alto drive o con mucho esfuerzo del paciente. O sea, ese paciente que vemos que está trabajoso en el ventilador, el que no tiene una inspiración que se correlaciona adecuadamente, que no tiene adecuada sincronía con el ventilador. Y aquí además de la injuria que se genera por la fuerza de cizallamiento acá en el mismo pulmón, se agrega mucha injuria diafragmática. Se agrega injuria excéntrica con una disincronía expiratoria, se agrega una injuria con atrofia longitudinal por la sobredistensión del PIB excesivo que lo mantiene constantemente distendido, ¿no? Y se agrega atrofia por desuso, por asistencia excesiva, por bajo esfuerzo, por el drive, y vuelvo a repetir, farmacológicamente, por el uso inadecuado e indiscriminado de los bloqueantes neurológicos.